¿Qué tal un 40% de descuento permanente en tus análisis de sangre con BH y química sanguínea 15, incluyendo riesgo cardíaco? Inscríbete a Círculo Élite, el programa de beneficios de Certus Laboratorio para obtener eso y más. Pide tu tarjeta y rodéate de saludables promociones. Amigos televidentes, continuamos con esta interesante charla sobre las decisiones financieras en empresas familiares con nuestro amigo el maestro César Amezcua, y hasta ahorita él nos ha dicho que las empresas pequeñas, medianas y las micro requieren trabajar más en varios componentes de su negocio. Uno, preocuparse más por entender, por conocer cuál es su mercado, tener su mercado meta, conocer a sus clientes, las necesidades de sus clientes y ver qué tienen que hacer para atender cada vez un mayor mercado, incluso no solamente crecer, sino también exportar. La otra, nos decía él, hay que capacitarse, hay que ser más profesionales en la administración, hay que tener mejores sistemas de control, tanto de los inventarios, de los cortes de caja, de las ventas, de los costos. Esto es muy valioso para las empresas, pero también hay que trabajar en el capital humano, hay que darle capacitación al personal, que el personal atienda de forma diligente a los clientes para que los clientes regresen. Hay que capacitar a los vendedores para que vendan más. Yo creo que eso son características que al mismo tiempo que son debilidades, son oportunidades para las empresas en las que hay que ahondar. Pero nos mencionabas otras más. Sí, y en ese sentido, refuerzo un poco la que decías, solo el 13% de las empresas familiares exportan. Yo creo que hay un área de oportunidad enorme en las empresas familiares. Y algo que es bien importante, que normalmente no tocamos cuando estamos hablando de temas financieros, que creo que es muy relevante, es que la mitad de las empresas familiares en México, por ejemplo, utilizan lo que le llamamos nosotros un plan estratégico, que normalmente el tema del plan estratégico está muy enfocado precisamente a todo este tema del mercado, del cliente, cómo le entregas el producto, el precio, etcétera. Y eso está bien, pero existe un área de oportunidad enorme porque pues, necesitamos ir a batir a la otra mitad que no lo usa. Entonces necesitamos que todas estas empresas que no lo usan lo implementen. Y esto es relevante por lo siguiente, porque en la medida que tú profundices bien en el mercado, en esa medida tú vas a poder ir tomando mejores decisiones que te permitan crecer. Eso es un tema bien importante. Ahora, una de las dolencias que tienen las empresas familiares en México es que normalmente todos estos temas de cómo se gobiernan estas empresas no lo tienen completamente controlado, definido. Llámese, por ejemplo, el tema de la sucesión. Es un tema que lo hemos platicado en diferentes foros, en diferentes pláticas, pero necesitamos estar insistiendo en que las empresas familiares tienen que tener muy claro todo el tema de la sucesión. Es decir, que tengamos claro que el día que no esté el fundador, pues quién va a llevar las riendas del negocio, y en el sentido propio de, uno, la propiedad que debe tener la parte accionaria, que es un tema que ahorita vamos a platicar, y por otro lado, quién va a llevar las riendas del negocio como tal en su administración y en su operación. Entonces, el tema de sucesión es un tema que las empresas familiares tienen que tocar, ¿no? Ese es todo un tema, porque en nuestro medio muchas de las empresas están vigentes mientras el fundador está en vida. Y luego, si no involucró a los hijos, si no estableció una administración profesional, el negocio difícilmente continúa cuando el fundador fallece. Y eso tenemos en las estadísticas ahí un porcentaje muy alto de negocios que desaparecen por ese motivo. De manera que la sucesión que tú mencionas, es importante que los empresarios platiquen, piensen y tomen algunas medidas. Y es un tema, es un tema sumamente importante, porque muchos de nuestros amigos televidentes que nos están sintonizando, los hijos que tengan negocios o el negocio familiar, si es que nos están viendo, es muy difícil ahorita que uno de los hijos voltee con el papá, con la mamá y le diga,
Es momento de empezar a ver cuáles son los cambios necesarios que tenemos que hacer para que el negocio lo continúe yo. Me imagino a uno de los hijos que le está diciendo eso al padre. En ese momento yo creo que la primera reacción de los papás es: te desheredo. Porque precisamente muchas veces es cultural, ¿no? Esos temas en familia no se tocan. Y si estamos hablando de los negocios, pues es todavía un tema más complejo y delicado, ¿no? Sí, fíjate que el área de oportunidad que tenemos en las empresas familiares yo lo que quiero decirles es, tienes que aprender a separarte, empresario, lo que es la propiedad de las acciones respecto de los temas familiares. Y el tema del negocio es otro, o sea, tienes tres componentes: el tema de la familia, tienes que tocar el tema de la familia, tienes que tocar el tema de la parte de la propiedad, o sea, la parte que si yo soy dueño de mis acciones o del negocio, y el tema de cómo se administra y se opera el negocio. Esos son tres componentes importantes. Y en el tema familiar, pues el tema familiar tienes que definir reglas de juego. No mezclar los problemas de la familia con los problemas del negocio. De tal manera que, por ejemplo, en negocios ya, por ejemplo, más desarrollados, yo he visto empresas desarrolladas operativamente, administrativa, financieramente, pero con temas de familia adentro de la operación. Entonces, el tema es que tienes que lograr separar todo ese tema de la problemática familiar y ponerlo en la familia. Es de tal manera que el tema de la operación del negocio tiene que tener su vida propia y el tema familiar lo tienes que delimitar. Y para eso hay herramientas. Por ejemplo, hemos platicado, a lo mejor en otros lugares, el tema de la utilidad que tiene un protocolo familiar, que define las reglas del juego en el sentido de decir si los hijos o los sobrinos o los nietos puedan o deban calificar, o si pueden calificar para ser un aspirante, un candidato a un puesto de la compañía, debiendo de cubrir ciertos requisitos. Ese es un ejemplo. O bien en un sentido propio regulatorio, decir, hasta tienes que cuidar qué tipo de conversaciones puedes tener tú siendo socio de la compañía con personal o con tus mismos familiares. De tal manera que el protocolo familiar tiene que ser una herramienta para ti, empresario, para los que participan dentro de la familia, en el sentido de qué cosas se pueden y no se pueden, ventilar entre ellos mismos para tener un orden en el tema familiar respecto a la operación. Y en ese sentido, la operación de la compañía pues tiene que tener su vida propia, de tal manera que no involucres el tema familiar. Y en un componente central es el tema de la participación accionaria, que eso lo define el fundador, ¿verdad? Y él va a determinar pues el tema accionario, y luego en el tema accionario, pues qué pasa si el fundador se va. Entonces, no nada más debes de tener un testamento, sino hay otras herramientas. Por ejemplo, el tema de los fideicomisos es algo tradicional, donde tú puedes determinar qué quieres hacer con tus acciones el día que tú no estés. Claro, pero para esto necesita, como tú dices, tener un protocolo, que debe ser un documento por escrito en donde estén definidas las reglas que va a tener los integrantes de la familia en la empresa. Y también de alguna forma, pues educar al empresario en el sentido de que los problemas de la empresa se queden en la empresa, que no se lleve las preocupaciones y los problemas al hogar, porque luego contamina el ambiente de la familia. Exactamente. Entonces, vamos a decir que desde un punto de vista de reto, vamos a decir, la familia tiene el reto de establecer un protocolo familiar, tienes que definir la sucesión, y tercero, tener claridad en el tema del testamento o fideicomiso según lo que se defina. Y perdón, estimado César, yo creo que un punto importante ahorita sería, si nosotros dentro ahorita del negocio familiar sabemos que la propiedad donde tenemos el negocio no está a mi nombre, que los activos o los bienes con los que estoy realizando mi operación no los tengo completamente regulados, yo creo que es el mejor momento ahorita, ¿no? Con lo que nos comentas, es el mejor momento de ahorita de empezar a tratar de regular todo esto para que el día de mañana, en cuando falte el que originó el negocio, el padre o la madre, pues, el negocio pueda continuar. Si no, de lo contrario, lo vemos cuando mueren sin testamento,
cuando dejan los negocios y vemos que es un problema entre los hijos porque se están peleando por el negocio. Lo más importante es que tienen que definir muy claramente qué va a pasar el día que él no esté, independientemente de una sucesión tradicional. El día que yo falte, tienes que tener protegido todo este tema, ¿no? Y lo debes de tener ya sea a través de un testamento o un tema de fideicomiso. Ahora, un tema muy importante, las empresas, o sea, si ya separé la familia, ya separé el tema de la propiedad accionaria, la empresa como tal tiene que regirse por un cierto tipo de gobierno. Entonces lo que se recomienda, y por eso yo te platicaba, José, que el tema del consejero independiente, que es parte de la solución, digamos, para los temas del gobierno de las empresas. El consejero independiente es una persona en la cual tú confías por su experiencia, por su conocimiento, en función de lo que él sabe, de lo que él conoce, que cuando tú vas y le presentas los números de tu compañía, tú puedes esperar de él un buen consejo. Claro. Consejos que tengan que ver con mercado, con precios, con negocio, con finanzas, con cualquier tema que te puedas... O con aspectos tan sencillos de que el empresario conozca cuál es su punto de equilibrio. Cuando él en las mañanas abre el negocio, que sepa el solo hecho de darle vuelta a la llave, cuánto tiene de gasto fijo. Venda o no, ya tiene un costo de operación, quién sabe cómo, pero él lo va a tener que pagar. Entonces, ¿cuál es su nivel de ingresos? ¿Cuál es su nivel de ventas? A partir del cual él puede generar utilidades. Eso se lo da el punto de equilibrio. Y personas como tú, de una manera muy coloquial, muy sencilla, puedes guiarlos para decirles, oigan, el negocio necesita conocer su punto de equilibrio y necesita tener un flujo de efectivo presupuestado para que sepa cuánto dinero va a requerir para poder pagar a proveedores, para pagar la nómina, para pagar los impuestos, para pagar las rentas y para que le quede un remanente mes a mes al empresario. Sí, y lo que estamos buscando es que en ese sentido el empresario tenga manera de poderse él estarse controlando, digamos, con la participación de estos consejeros que le esté dando retroalimentación de cómo ven ellos desde afuera el tema del negocio. Entonces, el tema del consejero es un tema relevante y no quiero hablar de un gobierno corporativo en toda su extensión de la palabra, pero sí es importante que los empresarios tomen en cuenta en que ocupan consejo. No son los empresarios, todos somos seres humanos, todos nos equivocamos y a veces ocupamos que nos ayuden otras personas, ¿no? Entonces, esa parte creo que es relevante para darle esa parte de sesgo de profesionalización. Y entonces, a manera de resumen, digamos, si ya toqué el tema familiar y ya toqué el tema propietario y el tema de administración, ¿qué necesito en la administración? Pues un buen gobierno, ¿verdad? Si me apoyo de un buen consejero y tengo políticas, tengo procesos y tengo control, entonces tengo las mejores probabilidades de que un banco me pueda prestar dinero. Para crecer. Para crecer. O tengo mejores posibilidades, digamos, de conseguir a otro inversionista que pueda venir a participar a mi negocio. De tal manera que en la medida que yo tenga control sobre mi negocio, en esa medida otras gentes van a querer participar contigo. Ese tipo de decisiones financieras es precisamente lo que yo quisiera que nos comentes con nuestro teleauditorio, en el sentido de que hay decisiones financieras de inversión para crecer. Hay decisiones financieras para endeudarse, hasta para pedir prestado hay que saber cómo y hay que saber dónde y con quién. Y desde luego, para el retiro de dividendos o de utilidades, aquello que le puedo sacar al negocio, pues debo saber financieramente cuál va a ser el impacto y su costo. ¿Qué te parece si regresando de unos anuncios nos comentas sobre estos temas? Perfecto. ¿Qué tal un 40% de descuento permanente en tus análisis de sangre con BH y química sanguínea 15, incluyendo riesgo cardíaco? Inscríbete a Círculo Élite, el programa de beneficios de Certus Laboratorio para obtener eso y más. Pide tu tarjeta y rodéate de saludables promociones.